filius. Audi quiticat. Castor, pater, in scola mirenolo. Studeret odium mihi est. In super, quale graecam linguam cum grammatico ediscere debemus? Taque, fili, quod dicas nescis, latina lingua, militum, argentariorum, mercatorum, judicum, orbis imperatorum, lingua est. Tamen, graeca lingua deorum est. Verba digui Homeri, graeca sunt. Homines intelligentiores, sermone graeco utuntur. Pues sí, hay que terminar de una vez por todas con esas antiguallas de las humanidades, por desfasadas e inútiles para los mercados. Eso. Los alumnos deben estudiar solo cosas útiles, cosas que les den empleo. Ya, en efectoken. Mano de obra baratoken es lo que necesitamos. ¡Cartufo! En la nueva Europa que estamos construyendo no tienen cabida minucias tales como la música, o la filosofía, o el griego. Chorradas, pérdidas de tiempo. Y que encima hacen pensar al ciudadano. ¡My God! Quita, ciudadanos pensantes. ¡Qué espanto! Europa exige consumidores dóciles y hamburguesados que se conformen con llenar el buche con comida basura y la mente con telecaca y con fútbol. Eso que no falte, forma y madre. Y ante todo necesitamos ciudadanos que consuman a tontas y a locas. ¡Ya! ¡Cartofel! ¡Que consumaquen como borregaquen! Claro. ¿Para qué sirve estudiar hoy en día algo tan antiguo como el latín? ¿Qué le debemos Eso! Menos latín y más fútbol. Y centros comerciales, que no faltequen. ¿Qué le debemos al latín? La escritura. Casi todo el mundo occidental utiliza el abecedario latino. Los romanos lo adaptaron a partir del alfabeto griego. Y más del 60% de las palabras españolas provienen del latín. ¿Y su sintaxis? Y si tenemos buena base, podemos aprender y comprender mejor el español. ¡Papanduje, chorraden! Y el francés, y el italiano, y el portugués, y el gallego. Pues incluso como el alemán, que mantiene declinaciones como el griego y el latín. Y el inglés, aunque no provenga del latín. Me don't understand your accent. Salvando lo del alemán. Mamandurrie, cagadaquen. Eso. Que Alemania manda hoy mucha romana. Por cierto, ¿tú no eras de la Arboleja? De pura cepa, hasta los tuétanos, ¿por qué? Nada, como sabes tan bien alemán. Aquí uno que ha hecho 3 másteres intensivos en Fosfor. Ahí va, pero si yo me creía que Oxford estaba en Inglaterra. Quita, ese es el otro, es falso. El que yo te digo es de verdad, ese está pegadito como un chen. Fosfor, Indierri, ¿eh? ¿Sabes? Ahí es donde se habla el mejor alemán del mundo, eso que lo sepas. Beethoven, Wagner, Ozzy, todos esos fueron junticos, al mismo sitio que estudié yo, eran más amiguitos. Oye, internados. Che, no hables de eso que es latín y se nos enfada el jefe. ¿Tú cómo llegaste a ser asesor de educación y cultura? Por la litri. Por la litricidad. Enchufad un máximo. Hombre, claro. Mira, si yo ni he terminado la ESO, pero mi padre, como me había metido en el partido antes de nacer, pues ¿qué quieres, Baldomero? A ver, que yo soy hija de una prima hermana de su mujer. Y como ha de ser, esto tiene que quedar en familia. Además, que para esto de la cultura no habrá que estudiar mucho, digo yo. Bueno, pues poniendo en un altar lo del alemán. Y lo del inglés. ¡Que Santa Margaret nos guarde, mainga! Lo demás son peccata minuta. ¡Eso es latín! Pero es que no os dais cuenta de que la Santa Madre Troika está deseando quitar todo lo obsoleto e improductivo del sistema educativo y está esperando nuestro nihil osta. Eso también es latín. Ministro, estos le están dando caña. No les entra el trapo. No te preocupes. Yo soy como los toros bravos, que me crezco con las pullas.
Ya verás cómo los empitono. Aprende de mí. Bueno, pues cuando haya quórum... ¡Otro latinismo más! ¡Ole, de pase de Verónica! Bueno, hablando en serio, desde un punto de vista pragmático y útil para los mercados, ¿para qué sirve el latín? Pues para ser funcionario cuando te mueras. ¿Qué? Todos sabemos que el latín es la lengua oficial del Vaticano. De ello podemos deducir que es también la lengua oficial en el cielo. ¿Cómo? Por ese motivo, cuando un buen católico se muere, al llegar al cielo, si sabe latín, pues seguro que lo mandan a oficinas, y claro. Sí, tío, está fumado. Pues no tiene que hacer guardias, no tiene que hacer cocinas, no tiene que estar limpiando esquinas, y es más, incluso puede librarse de estar cantando salmos con el resto de los santos para toda la eternidad. Con la iglesia hemos topado. Deja, mejor no meneas ya. Pues mirad, os digo una cosa, si encima de saber latín sabes también el griego, subes al cielo y te dan un ministerio seguro, pero seguro. Vaya par de banderillas más bien puestas, maestro. Vaya con los del cielo, que yo sepa, ninguno de nuestros ministros sabe hablar griego. Pues ni este de ahí dentro tampoco. ¡Cartofen! Bueno, aparte de tener una buena colocación cuando vayamos al cielo, ¿qué le debemos al latín? Yo me llamo Carmen, que viene del latín y significa poema. Y yo Julia. Mi nombre es Pablo, que viene del latín, significa Paulus. ¿Paulus? Paulus. Anda, pues el mío es Antonia. Un poquito nombre también del ¿Te latín. gusta? Pues... Yo me llamo Félix y eso es latín. Yo Carolina. Yo Claudia. Yo me llamo Diana, y eso también viene del latín. Ahí va mi madre. Los picadores se están hinchando con las pullas, ¿eh? Menos mal que dice que un buen morlaco. Julia. Ah, y la palabra cliente, que proviene del latín cliens. Los clientes eran hombres libres que se sometían a un patronus todopoderoso, al que prestaban servicios a cambio de su protección. A primera hora, el cliens debía saludar a su patronus en la salutatio y ponerse a su disposición. El dominus les repartía alimentos, dinero o spórtula y favores. Uy, eso es muy importante, my God. Cierto. El dios mercado no sería lo que es sin los clientes. ¡Cartofen! Bueno, aparte de para tener una buena colocación en el cielo cuando te mueres, y del concepto cliente, ¿qué le debemos a Roma? Somendrugo, las vías o calzadas. Todos los caminos conducen a Roma. Los acueductos, los sistemas de alcantarillado, por no hablar de los puentes. Jefe, no se olvide de los de la iglesia y el cielo. Bueno, quitándolo del cielo, lo de los acueductos, lo de las alcantarillas, lo de las vías. ¿Qué le debemos a los romanos? Los combates de gladiadores en anfiteatro, Espartaco Libertador. Illic pulcher pulcherimus, Puellarum suspirium. Josephus Ignatius Troicus interruptus, humanitatum pavor. Neca. Ercle, bonum porcum hic habemus. Yugula. Satis, tu sus escrofa ibérica, güera perna negra.
Hodie, un necamus, cras manducamus. Yugula. Edepol, Opinas, Bernas, Aver. Harto de la Guardia Civil. ¡Latine! ¡Latine! Festis filis. Es que praetoriani. Ego centurio. Agüe caesa en manducaturi. Apotaturi. Te saluta. ¿Para qué? ¿Para qué estudiar latín? Para poder traducir y gozar de los textos de Virgilio, de Ovidio, de Horacio, de Catulo. Y de la prosa de Tito Livio, de Cicerón, de Julio César. ¿Quién leches son esos tíos? Nainiden. Deben ser futbolistas de las ligas asiáticas o africanas. Vete tú a saber. Pues si no lo ha fichado ni el Barça ni el Madrid, caca de la vaca. Aparte de todo eso, ¿qué le debemos a Roma? ¿Qué le debemos a los romanos? La necrópolis, porque era para enterrar a los muertos fuera de las ciudades. El calendario, todos los meses tienen nombre romano. Y los días de la semana están dedicados a un planeta con nombre de Dios. Aparte de lo que dice aquel señor de allí. Y aquel otro. Y aquello. Y aquella. Y aquello otro. Y aquella de allí. Y no se olvide de lo mío. Aparte, ¿para qué sirve el latín? ¿Qué le debemos? ¡Orden en la sala! El derecho romano forma los cimientos del ordenamiento jurídico civil posterior. El sistema bancario, la organización de la banca y los préstamos. Eso sí que sí. Nada sería el dios mercado sin la diosa banca. Concedido. Eso son cosas útiles. Pero, exceptuando eso... Las termas romanas son las precursoras de los actuales spa, siglas que en latín corresponden a salus per aqua, que significa salud mediante el agua. Y la palabra snob, que proviene del latín sine nobilitate. Los banquetes y las orgías. Muchos negocios y productos tienen su nombre en latín. Con las estructuras de la casa, la domus, la villa y las insulae. Las tabas, los tazos de ahora. Los romanos dieron nombre a nuestro mar. Primero Mare Nostrum y luego Mare Mediterraneum. Los romanos crearon los primeros colegios profesionales de buceadores. Los urinadores, especializados en rescatar el cargamento de algunos barcos hundidos. Y también estaban incorporados en las legiones como buceadores de combate. Porque muchos textos que acompañan a partituras musicales inmortales están compuestos en latín. El Pangelingua O el Adeste Fideles. Los Carmina Burana. El Gregoriano, El Requiem de Mozart. el de Verdi o el de Berlioz. Y el Ave María. Nos enseñaron a ponernos guapas. A acicalarnos y maquillarnos.
Nos enseñaron a relacionarnos con los dioses. La Saturnalia son los ancestros de las Navidades. Aparte de todo eso, ¿qué le debemos a Roma? Los foros, los templos, los teatros, los anfiteatros y los circos. ¡Por los victoriosos legionarios romanos! Sus bodas eran muy parecidas a las nuestras. El poner el anillo en la mano de la novia como símbolo de alianza y lo de que el novio tome a la novia para no pisar el umbral de su nueva casa que traía mala fortuna. Los romanos nos enseñaron algunos juegos con los que todavía nos divertimos. A la rayuela jugaban los legionarios con toda su armadura para entrenarse. Los alea. O los dados. La tabula lusoria. O las 3 en raya. Teatro Subcámara. Por su podio. Por su proedia. Franz Skynae. Por la victoria. Por Plauto. Por Terencio. Por Séneca, que es hispano. ¡Raza de invicta estirpe! ¡Perecemos! ¡Caemos bajo las garras de un cruel hado! ¡Hacia la muerte va una procesión que siempre se renueva! En larga fila, una afligida masa se apresura a los mares y la fúnebre hilera se paraliza. Y para aquella turba que va a la sepultura, no basta con que se abran las 7 puertas, no cesan los estragos terribles. Las más íntimas vísceras las sacude insistente un agudo gemido y ya se aferran en apretado abrazo a piedras frías. ¡Aquí tienes una casa más libre! Una vez muerto el guarda os lo permite. Vais buscando las fuentes y la sed se alimenta con el agua ingerida. Por los altares yace postrada la gente y suplica morir. Nos legaron a Escipión el africano, conquistador de Cartago Nova. A Asdrúbal, el cartaginés que la fundó. A Aníbal Barca, que desde aquí, con sus ejércitos, se echó sobre la misma Roma en Italia. A Julio César, a Augusto, a Trajano, a Adriano, a Teodosio, los 3 emperadores romanos nacidos en Hispania. ¡Ya, ya! ¡Este caput! ¡Que le den la puntilla! ¡Y que le corten las 2 orejas y el rabo! Por los altares yace postrada la gente y suplica morir. Por los altares yace postrada la gente y suplica morir. ¿A Roma? Los calamares a la romana. En el bar de Michurri los hacen de rechupete. ¡Martini!
aussi frère. Moi aussi. أنا كنبغي غريغو، أنا كنبغي لاتين. أنا كنحماق على غريسيا، أنا كنحماق على روما. Moaresun parapolita latinica que targealimica, la trepotin helada, agapotin romi, que hyperifanefome. I love Latin and Greek. I love Greece, I love Rome, and I'm proud of them. Soy Julián, de la Legión de Sagunto. De la Legión de Adoradores de Venus. Puestor Cayo Flaminio de los rehenes de Cartago. Soldado de la Legio 15 Arpasto. Soy Lucius Tiberius Atellus, soldado de la Legio Vernácula. Mi piacciono tantissimo il latino e il greco. Adoro la Grecia e amo Roma. Esquece latín, esquece griego. Estuve en Roma, estuve en 我喜 Grecia. 欢拉丁文，也希腊语，我爱希腊，我爱罗马。 M'agraden moltíssim el llatí i el grec. M'estimo molt Grècia i Roma i n'estic orgullosa. Y también la merluza a la romana.